Vamos a hablar del Centro Goya. Esta mañana el presidente del Gobierno de Aragón ha dado los detalles del anteproyecto de este Centro Goya que se quiere instalar en pleno centro de Zaragoza. Bea. Eso es, ese futuro Centro Goya se instalará en los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar. Va a ser un proyecto en el que se va a respetar la fachada del edificio y allí se colocarán unas banderas LED donde se proyectarán diferentes cuadros del artista. El techo de también la parte de los porches, el techo de los porches se convertirá en una ola virtual donde también se proyectarán obras del artista y nos dará paso a esa planta calle que será una tienda. La primera parte de la primera planta será las oficinas del museo, la segunda una sala de usos múltiples, la tercera planta será esa sala de exposiciones temporales y la cuarta y la quinta van a ser las salas dedicadas al genio de Fuendetodos. Nos dicen desde las personas que han creado ese proyecto, el museólogo asegura que va a ser un lugar donde no solo vamos a poder ver a Goya, vamos a poder entenderlo, vamos a ver al Goya más universal, pero también al Goya más humano. Se prevé que las obras comiencen a finales de este año y podamos disfrutar ya de ese Centro Goya a primer semestre de 2027. Con el Centro Goya, desde el corazón de Zaragoza, lo que queremos es llegar al corazón de todo el mundo. En los más de 2.400 metros cuadrados de este futuro Centro Goya, y como ya han explicado Antonio y Boris, no solamente vamos a tener la oportunidad de ver una exposición permanente o de ver una exposición temporal, el objetivo del proyecto es que se convierta en un universo multisensorial, en el que podamos sentir, en el que podamos palpar, en el que podamos ver, en el que podamos entender qué es lo que significa Goya. Y nosotros lo que queremos hacer en esta exposición es crear un espacio donde la gente puede entender a Goya, donde pueden entender su diálogo, su crisis, su crítica sobre la sociedad. Y por esta razón, la exposición no va a utilizar solamente las piezas originales, pero vamos a traer obras virtuales para poder crear esta tensión dentro del espacio. Yo realmente me gustaría que este espacio se convierta en una visión moderna de Goya y es como mensaje de Goya hacia el mundo moderno. Pues todo lo que sea promocionar a Goya desde su tierra, pues siempre está bien, ¿no? Porque es importante pues buscar los espacios en los que, como digo, divulgar la figura de uno de los mejores pintores del mundo y que ahora, pues por ejemplo, tiene su buena sede en el Museo del Prado, donde está la mayor parte de su obra, que aparte de traer obras, difundir lo que fue y con esa experiencia sensorial, pues puede estar bien. Ya sorprendió en el discurso de investidura Jorge Azcón hablando de Goya y con ponerlo en valor, ratificado por la Dirección General de Cultura como un proyecto estratégico y transversal en esta legislatura. No podía vivir más tiempo Aragón de espaldas a Goya y conocerlo de referencia o de terceros agentes implicados del que hablaban fantástico. Teníamos que conocerlo en primera persona. Está bien hecho en el centro de la ciudad y está bien que sea un espacio moderno, como hay actualmente en muchos sitios, donde efectivamente el mundo de los sentimientos, lo sensorial, va a primar sobre una obra pictórica de un mero museo, va a ir mucho más allá. Eso va a acercar a Goya a entenderlo en su tiempo y a entenderlo enmarcado en la realidad de ahora. Bien haremos los aragoneses en ser los primeros prescriptores, en ir a ver este centro y a partir de ahí saberlo explotar, porque desde fuera lo van a ver claro. Goya es un elemento que ha estado durmiente durante muchísimos años en Aragón y es hora, porque hay una decisión política y medios y espacios en el centro de Zaragoza, insisto, como para que se cree una ruta de visitar, porque de enfrente del Pilar y el Aseo, pues el tercer elemento será visitar este espacio de Goya si cumple con la expectativa con la que se está pergeñando. Yo creo que es muy importante un concepto que ha trasladado el responsable, Boris, que es crear tensión en torno a Goya dentro de ese espacio, es decir, que nos metamos allí y seamos capaces de sentir, más que solo ver, de sentir lo que era Goya. Con eso ya. Juan. Totalmente de acuerdo en este sentido. Así como otras, por ejemplo, tú te vas a Albi, en la zona sur de Francia, y está la casa natal de Toulouse-Lautrec, que bueno, siendo un gran pintor así hiperrealista de estas cosas, pues está bastante lejos de lo que podía ser nuestro Goya, ¿no?
a mí a veces me cuesta trabajo pensar, porque cuando llegas en avión, pues el aeropuerto no tiene nombre, pudiéndose llamar Goya, por ejemplo, ¿no? O la estación de Delicias se podría llamar Goya Delicias, sin ir más lejos. O tantas otras cosas que deberíamos hacer, porque Goya trasciende lo que es el mundo de la pintura, para llevarnos al arte, para llevarnos al modo de entender la vida, para llevarnos al mundo de entender tanto Aragón como España. Y además en una época de ilustración, pues que no es baladí. Entonces yo creo que cualquier cosa que se haga, pues siempre va a ser positiva. Y entonces yo creo que ya iba siendo hora, y por supuesto con las tecnologías que tenemos actualmente, pues me parece muy bien, tal y como ha dicho el presidente Azcón, que sea una inmersión sensorial. Bueno, pues bienvenido sea, porque aparte de que el futuro va por ahí, creo que Goya es mucho más de un pintor. Es un aragonés que nos representa en muchísimos sentidos. Y además, que, sin hacer de menos a los museos que ya existen en Zaragoza, yo creo que una capital como Zaragoza, que se quiere posicionar, como creo que lo decías tú antes, Miguel, en una ciudad de turismo, que tenga un gran museo como ocurre en Málaga o como en alguna de las nuevas ciudades, además teniendo autores de aquí, es decir, no hay que inventar como en Bilbao o en Gem, sin contenido de raíz histórica, ese es otro modelo. Me parecería que teníamos una flaqueza ahí en que museísticamente teníamos poca oferta, así que bienvenido sea. Lo has nombrado, Málaga. Málaga es el ejemplo. Francisco de la Torre como alcalde lo vio hace 10 años, 7 museos, ahora el Pompidou por encima, pero hay otros 6 que lo acompañan, el Picasso, por supuesto, y ese es el camino a seguir porque los resultados turísticos en Málaga se ven.